No tienes enemigos. Entonces, ¿por qué todo se siente como una lucha? Cada reacción que tienes se siente justificada. Cada frustración parece venir de algo fuera de ti. Alguien dijo algo, algo no salió como esperabas, los planes fallaron. Las personas te decepcionaron. Y sin darte cuenta, tu mente convierte cada momento en algo contra lo que resistir se siente real. Se siente personal. Se siente como si la vida estuviera constantemente empujando en tu contra. Pero, ¿y si nada te está atacando realmente? ¿Y si la tensión que sientes no viene del mundo, sino de la forma en que lo enfrentas? Existe un patrón que la mayoría nunca cuestiona. Te despiertas reaccionando, preparándote para defenderte, para demostrar, para controlar lo que nunca fue tuyo controlar. Y cuanto más lo intentas, más resistencia sientes. Aquí es donde la idea comienza a cambiar, no diciéndote que ignores lo que sucede, sino haciéndote una pregunta más incómoda. Si todo se siente como una batalla, pero no tienes enemigos, entonces, ¿contra qué estás luchando realmente? No estás reaccionando a la realidad. Estás reaccionando a lo que crees que la realidad significa. Esa diferencia es lo suficientemente pequeña como para ignorarla, pero lo suficientemente poderosa como para moldear toda tu vida. Alguien te mira de cierta manera, y tu mente llena el vacío, asumes intención, asignas significado, construyes una historia. Y antes de darte cuenta, tu cuerpo sigue esa historia con tensión, irritación o defensa. En realidad, no ha pasado nada todavía, y aún así, ya estás reaccionando. Aquí es donde comienza el verdadero conflicto, no en el evento en sí, sino en la interpretación que viene después. En el momento en que tratas tu interpretación como si fuera la verdad, dejas de ver con claridad. Ya no respondes a lo que está ocurriendo. Respondes a lo que crees que está ocurriendo. Pex lo expresó de forma simple y difícil al mismo tiempo. Dijo que no son las cosas en sí las que nos perturban, sino los juicios que formamos sobre ellas. Y aún así, la mayoría vive como si esos juicios fueran la realidad misma. Por eso todo se siente personal, porque no solo experimentas la vida, la estás traduciendo constantemente a través de tus expectativas, tus miedos y tus experiencias pasadas. Y cuando esa traducción se vuelve automática, cada situación empieza a parecer algo contra lo que debes resistir. Entonces, si nada está realmente en tu contra, ¿por qué tu mente sigue creando algo que se siente como un enemigo? Estás más apegado al conflicto de lo que crees. No porque quieras sufrir, sino porque el conflicto le da estructura a lo que sientes. Le da dirección a tu enojo. Le da un objetivo a tu frustración. Le da a tu mente algo a lo que aferrarse cuando todo por dentro se siente incierto. Sin conflicto, ocurre algo incómodo. No hay a quien culpar, no hay a quien oponerse. No hay una razón clara para lo que sientes. Y ese silencio es difícil de enfrentar. Entonces la mente hace algo sutil, crea enemigos. No siempre de forma evidente. A veces está en cómo interpretas un mensaje. A veces en cómo recuerdas una conversación. A veces en lo rápido que asumes que alguien quiso decir algo en tu contra. Se siente automático, pero no es neutral. Porque cada vez que asignas intención, cada vez que asumes oposición, refuerzas la idea de que estás siendo atacado. Y cuando esa idea se instala, todo tu comportamiento comienza a cambiar. Te vuelves defensivo, anticipas conflicto, te preparas antes de que algo ocurra. Eso no es protección, es condicionamiento. Thorfinn vivió dentro de ese patrón durante años. Sin enemigos, no tenía dirección. Sin conflicto, no tenía identidad. Y eso es lo que hace que esto sea tan difícil de aceptar. Si eliminas al enemigo, te quedas contigo mismo. Y la mayoría no está preparada para enfrentar eso. Estás intentando controlar cosas que nunca fueron tuyas, no de forma consciente. Ocurre en silencio.
Intentas manejar cómo te ven los demás, cómo se desarrollan las situaciones, cómo deberían salir los resultados. Y cuando no siguen esa expectativa, algo dentro de ti se tensa. Lo llamas frustración. Pero debajo de eso hay un error simple. Estás tratando todo como si te perteneciera. Tu imagen en la mente de otra persona, el resultado de un esfuerzo, el comportamiento de alguien más. Sostienes todo eso como si tuviera que responder a tu voluntad. Y cuando no lo hace, se siente como resistencia, como si algo estuviera en tu contra. Pero nada está resistiéndote, nunca fue tuyo. Peck lo separó con precisión. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Tus juicios, tus decisiones, tus acciones te pertenecen. Todo lo demás no. Y cuando confundes estas dos cosas, creas conflicto innecesario. Porque empiezas a luchar contra lo que no puede ser controlado. Discutes con la realidad, te resistes a los resultados. Tomas como personal lo que nunca fue dirigido a ti. Y poco a poco, sin darte cuenta, gastas tu energía en batallas que no se pueden ganar. Ahí es donde nace la tensión. No en la vida en sí, sino en la insistencia de que la vida debería obedecerte. Entonces, si la mayoría de lo que estás enfrentando nunca fue tuyo desde el principio, ¿qué ocurre cuando dejas de intentar controlarlo? Llega un momento en el que la lucha deja de tener sentido. No porque el mundo cambie, sino porque empiezas a ver el costo de aferrarte a ella. Cada objeción, cada resistencia, cada intento de controlar lo que nunca te perteneció empieza a sentirse pesado, no poderoso, solo agotador. Aquí es donde Thorfinn se rompe. Durante años, su vida tenía dirección clara, simple, construida sobre la ira. Cada paso que daba apuntaba hacia algo que creía necesitar. Y esa creencia lo impulsaba sin cuestionarse, hasta que dejó de hacerlo. Porque cuando la razón de su ira desapareció, nada la reemplazó, no hubo claridad. No hubo alivio, solo silencio. Y en ese silencio surgió algo incómodo. La realización de que todo lo que había construido dentro de sí ya no estaba, sin enemigo, sin propósito, sin identidad. Esta es la parte que la mayoría evita, porque se siente como perderlo todo. La lucha termina y te quedas sin dirección, sin algo contra lo que resistir. Tu mente no sabe hacia dónde ir, pero esto no es el final de algo. Es la eliminación de lo que nunca fue estable. Y en esa ausencia, algo distinto se vuelve posible, no forzado, no inmediato, pero real. Entonces, si la lucha ya no te define, ¿qué lo hace? Nada fuera de ti necesitaba cambiar para que existiera la tensión. Y nada fuera de ti necesita cambiar para que termine. Aquí es donde comienza la aceptación, no como rendición, sino como claridad. Dejas de preguntarte por qué las cosas sucedieron como sucedieron y empiezas a ver que ya sucedieron. El pasado no se opone a ti, la realidad no discute contigo. Solo tu rechazo a aceptarla crea esa fricción. Amor fati no es una idea pasiva, es la disciplina de alinearte con lo que ya es verdad. No porque lo prefieras, sino porque resistirte no cambia nada, excepto tu estado mental. Thorfinn llega a esto sin palabras. La ira desaparece, no porque gane algo, sino porque ya no hay nada a lo que aferrarse. El pasado permanece exactamente como es, pero su relación con él cambia. Y ese cambio es silencioso. Dejas de repetir lo que no se puede deshacer. Dejas de asignar significado que te mantiene atrapado. Dejas de convertir el recuerdo en conflicto, nada desaparece, pero ya no te controla. Entonces, si la realidad ya está decidida, y tu resistencia es lo único que mantiene la tensión, ¿qué ocurre cuando dejas de oponerte a lo que ya pasó? No eliminas las emociones. Dejas de obedecerlas. Aquí es donde la mayoría malinterpreta el control. Intentan silenciar lo que sienten, o justifican cada reacción como si tuviera que ser seguida. Ambas cosas llevan al mismo lugar,
Sigues dependiendo de algo inestable. La emoción es inmediata. Surge antes del pensamiento, antes del juicio, antes de la elección. Pero lo que viene después no es automático, a menos que tú lo permitas. Existe un espacio que la mayoría ignora. Pequeño, casi invisible, entre lo que sientes y lo que haces. Y en ese espacio se decide toda tu vida. Pex lo dejó claro. No te perturban los hechos, sino las opiniones que formas sobre ellos. Y si esas opiniones pueden ser observadas, también pueden ser interrumpidas no suprimidas, no negadas vistas. Thorfinn empieza a vivir en ese espacio. El mismo mundo existe, las mismas situaciones ocurren, pero algo cambia. Ya no actúa de inmediato, ya no convierte cada emoción en acción. Y eso cambia todo. Porque cuando dejas de reaccionar automáticamente, nada fuera de ti tiene el mismo poder. Entonces, si tus emociones no son el problema, sino tu obediencia a ellas, ¿qué ocurre cuando empiezas a elegir en lugar de reaccionar? Lo que antes llamabas fuerza empieza a sentirse diferente. Antes era reacción rápida, decisiva, inmediata. Respondías a todo, te defendías, probabas tu valor. Y por un tiempo, eso parecía control, pero no lo era dependencia. Tu estado dependía de lo que pasaba afuera. Tu paz dependía de los resultados. Tus reacciones dependían de otras personas. Y sin darte cuenta, tu fuerza siempre estaba siendo arrastrada por algo más. Ahora algo cambia. Empiezas a ver que no reaccionar no es debilidad. Es distancia. Es claridad. Es la decisión de no dejar que todo te alcance. No es algo pasivo. Requiere más conciencia que reaccionar. Sentir algo y no seguirlo. Entender algo y no involucrarte. Ver con claridad y aún así permanecer firme. Por fin se convierte en eso, en silencio, sin necesidad de demostrar, sin necesidad de responder, sin necesidad de cargar cada momento como si fuera personal. El mundo sigue siendo el mismo, pero ya no entra en el de la misma forma, y en eso aparece otro tipo de fuerza. No visible, no ruidosa, pero estable. Entonces, si la fuerza ya no se trata de luchar, ¿cómo se ve cuando nada dentro de ti necesita reaccionar? Nada fuera de ti ha cambiado. Pero todo se siente diferente. Las mismas personas, las mismas situaciones. La misma incertidumbre sobre lo que viene. Y aún así, la tensión que antes te acompañaba en cada momento ya no está de la misma manera. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque dejaste de enfrentarte a ella con resistencia. Ya no intentas controlar lo que no te pertenece. Ya no tomas cada pensamiento como si fuera verdad. Ya no conviertes cada emoción en acción. Y sin forzar nada, algo dentro de ti se aquieta. Esto no es una transformación repentina. Es una reorientación silenciosa. El mismo mundo, visto sin la necesidad de luchar contra él, las mismas experiencias, ya no filtradas por la defensa, la expectativa y la reacción. Thorfinn llega a esto sin anunciarlo. No hay un momento donde todo se resuelve. Solo una ausencia gradual de lo que antes lo dominaba. Sin enemigo que derrotar, sin conflicto que sostener, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Y en esa ausencia aparece espacio, espacio para responder en lugar de reaccionar, espacio para ver en lugar de asumir. Espacio para existir sin cargar todo como un peso. Sigues en la misma vida, pero ya no se siente como un campo de batalla. Nada de esto significa que la vida se vuelve suave. Las personas seguirán actuando de formas que no entiendes. Las situaciones seguirán saliendo fuera de tu control. El futuro seguirá siendo incierto. Nada de eso desaparece. Lo que cambia es cuánto de eso entra en ti. Empiezas a notar que la mayor parte de lo que antes te afectaba no era el evento en sí, sino lo que añadías a él, la interpretación, la anticipación, la resistencia, y sin esas capas,
el mismo momento se vuelve más ligero. No más fácil, más ligero. Sigues actuando cuando la acción es necesaria. Sigues hablando cuando algo debe decirse. Pero ya no sientes la necesidad de responder a todo. Ya no te involucras en cada situación. Ya no entras en cada conflicto. Y esa distancia te da algo que antes no tenías: claridad. Ves lo que importa y lo que no. Ves lo que te pertenece y lo que nunca fue tuyo. Ves donde tu energía es necesaria y donde está siendo desperdiciada. Y con eso, tu vida empieza a sentirse más directa, menos fragmentada, menos reactiva. Y cuando miras atrás, empiezas a entender algo que antes parecía imposible de aceptar. Nunca hubo un verdadero oponente, no de la forma en que lo imaginabas. No como algo que existía fuera de ti, esperando enfrentarte. Lo que estabas combatiendo era la necesidad de controlar, el hábito de reaccionar, la creencia de que todo requería tu respuesta. Y cuando eso se vuelve claro, la pregunta cambia. Ya no es como protegerte. Es cuántas veces estás creando aquello de lo que intentas escapar. Porque cada vez que asumes intención, cada vez que tomas algo como personal, cada vez que te resistes a lo que ya ocurrió, recreas la misma tensión. No porque la vida lo exija, porque tú la mantienes. Ahora ves la diferencia. No necesitas eliminar nada de tu vida. No necesitas cambiar a las personas. No necesitas esperar mejores condiciones. Solo necesitas dejar de convertir todo en algo contra lo que tienes que luchar. Ahí es donde esto termina, no con control sobre el mundo, sino con la ausencia de conflicto dentro de él. Escúchame bien, Thorfinn. Tú no tienes enemigos. Nadie los tiene. Ten eso bien claro.